Estamos en el campamento de brigadas de emergencia de la sucursal Caldas, tercer año realizando este evento en el cual hemos podido notar una evolución muy significativa, brigadas que vienen muy preparadas, muy entrenadas, con sus elementos de protección personal y que eso hace que suba el nivel en cada una de las pruebas y en esta participación del año 2025. Esta es nuestro tercer campamento de brigada y vemos cómo cada año esta cada vez crece. El año pasado tuvimos una participación de 80 personas, este año contamos con más de 120, así que fue maravilloso que aquí, en este espacio, pudieran desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, además fortalecen su trabajo en equipo, además entre ellos se ayudan en cada una de esas pruebas tan duras que se les ponen. Muy buenos días, les damos una cálida bienvenida y un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Sebastián López, quien los acompañará como moderador de esta acción educativa. Es para nosotros un placer tenerlos durante la siguiente hora, en la que tendremos la oportunidad de aprender y compartir juntos. Sabemos que el tiempo es valioso, por lo que les pedimos estar muy atentos y participar activamente. Pueden usar el chat para realizar las preguntas que deseen y a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuestas a las mismas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo, con la temática titulada Sesión 7, Programa de Prevención y Promoción para Tareas de Alto Riesgo. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Lizeth Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con más de 22 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo, Commitment Person and Training OSHA in Construction, Safety and Health, entrenadora para trabajo en alturas en Colombia y con experiencia como docente en seguridad y salud en el trabajo y tareas de alto riesgo. Ingeniera Erika, muy buenos días, nos alegra mucho contar nuevamente con tu presencia. Hola, buenos días para todos. Qué rico saludarlos en esta mañana. Sebastián, me descrista tu inglés, ni yo lo hubiera pronunciado mejor. Me encanta, bienvenidos sean todos ustedes. Qué rico volver a estar después de tanto trabajo de campo que estuve como un poquito alejada de las cámaras, pero bueno, ahí Julito me reemplazó y me echó toda la mano del mundo para estar siempre conectados con ustedes desde Positiva Compañía de Seguros. Bienvenidos sean los 94 asistentes que están en vivo con nosotros el día de hoy. Efectivamente, hoy nos toca nuestra conferencia 7, programa de prevención y promoción para tareas de alto riesgo. Y pues bueno, qué rico que nos acompañen. Estoy aquí en directo leyendo sus mensajes. Está saludándome Angélica Solarte, buenos días. Y bueno, los que quieran hacer sus preguntas o inquietudes, recuerden que estamos en directo y podemos atenderlas en el menor tiempo posible. Entonces, gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Sin más preámbulo, pues vámonos con el sondeo a ver cómo nos va, Sebastián. Muchas gracias, ingeniera. Recordamos a nuestros participantes que vamos a realizar 2 sondeos durante el evento, uno al comenzar y el otro al finalizar. El propósito de este primer sondeo es evaluar los conocimientos previos de nuestros participantes antes de iniciar con el taller, mientras que el segundo será para identificar los conocimientos adquiridos durante este evento. Con el propósito de tener un sondeo claro, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta. La primera pregunta es, según el marco legal, el responsable de firmar un programa de PIP para tareas de alto riesgo es A, administrador del programa, B, persona calificada, C, supervisor y D, no se define. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Bueno, no se les olvide que mis preguntas siempre tienen una cascarita, entonces, ojo, según el marco legal, ¿quién es el responsable de firmar ese programa? Entonces, yo haré con esas respuestas. Voy saludando. Diana Cardona, buenos días. Cindy Paola, hola mi niña hermosa, qué bueno que me acompañes. Marina del Carmen, Diego Alejandro, buenos días. Muchísimas gracias por saludar. Diego me está preguntando, buenos días, en la charla pasada presentaste su concepto de tareas de alto riesgo. ¿Es posible que me facilite el número de copia del concepto? Hoy lo vamos a mirar nuevamente, Diego, para que tomes nota, no te preocupes. Bueno, ¿cómo nos fue? Gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Según el marco legal, el responsable de firmar un programa de PIP para tareas de alto riesgo es A, administrador del programa 50%, B, persona calificada 27%, C, supervisor 6% y D, no se define 17%.
Damos paso a nuestra segunda pregunta de este primer sondeo. La pregunta es, ¿el programa de PIP para tareas de alto riesgo es una medida de A, prevención, B, protección, C, prevención y protección? 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Bueno, por acá. Hola, Jairo Hernán, qué rico. Ya los extrañaba un montón, en serio que los extrañé muchísimo, pero bueno, estábamos trabajando por allá en Guaviare haciendo proyectos súper interesantes que ya algún día les contaré. Por aquí me saluda también, bueno, está Cindy Paola, Marina del Carmen, Diego Alejandro. Ya somos 119 participantes. Muchísimas gracias por conectarse y la conferencia de hoy va a estar súper interesante, súper larga, pero vamos a tratar de resumirla en el menor tiempo posible. Medida de... ¿Cómo nos fue con el sondeo? Ingeniera, estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. El programa de PIP para tareas de alto riesgo es una medida de A, prevención 16%, B, protección 0% y C, prevención y protección 84%. Ya pasamos a la última pregunta de este primer sondeo. La pregunta es, ¿bajo qué criterio se debe definir si aplica o no el programa de PIP para tareas de alto riesgo? A, legal, B, técnico, C, administrativo y D, identificación de peligros y análisis de riesgos. Nuevamente 15 segundos a todos nuestros participantes. Bueno, está Elizabeth Solarte, buenos días. Diego Alejandro me dice, ok, gracias. Entonces, Diego, yo te dejo la diapositiva y si quieres le tomas una captura de pantalla que ahí se ve el número del radicado del ministerio. Muchas gracias a todos por sus bonitos comentarios. Ya somos 126. Ojo con estas preguntas que tienen cascarita. Entonces, yo veré muy juiciosos. Se van a sorprender un montón con la respuesta de la pregunta 2. Gracias, ingeniera. Estos son los resultados para nuestra tercera pregunta del primer sondeo. ¿Bajo qué criterio se debe definir si aplica o no el programa de PIP para tareas de alto riesgo? A, legal 7%, B, técnico con el 1%, C, administrativo con el 10% y D, identificación de peligros y análisis de riesgos con el 81%. Ya con esta pregunta finalizamos nuestro primer sondeo. Sin más dilación, ingeniera Erika, damos paso a tu intervención. Bueno, muchas gracias, Evitas. Me alegra mucho que nos hayan muy juiciosos participado en el sondeo. Vamos aquí anotando las preguntas las respuestas para poderlo analizar. Mariluz me saluda. Buenos días, doctora. Ahora, Mariluz, buenos días para ti también. Ya somos 130 asistentes. Bueno, vamos hoy a hacer un resumen bastante interesante con respecto a tareas de alto riesgo para los que son nuevos en esta comunidad. Pues nosotros en Positiva Compañía de Seguros hacemos estos webinars de manera semanal. Tenemos 5 comunidades a cargo nuestro y una de ellas es tareas de alto riesgo. Hoy que vamos a validar y revisar cuál es el objetivo o cuál es el objeto del programa de prevención y protección para tareas de alto riesgo. Dentro de la normatividad vigente, vamos a mirar qué normatividad nos establece el programa de gestión de riesgo, definir unos criterios prácticos para elaborar un documento como tal y vamos a desarrollar ese programa como tal en el ejercicio que vamos a realizar al final. Entonces, bajo ese contexto, teníamos una pregunta. En la pregunta 2 les dije que se iban a sorprender. Fíjense que dentro de la estructura de la jerarquía de controles del decreto 1072, artículos 224, se nos establece una jerarquía de controles para todo el tema de los riesgos que nosotros evaluamos en nuestras tareas, en nuestras obras, procesos, IPS, oficinas, etcétera. Y es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. En ese orden de ideas, la pregunta decía, ¿el programa de protección y prevención de tareas de alto riesgo sería una medida de prevención, protección o prevención y protección? Dentro de esta jerarquía de controles, debemos incluirlo en un control administrativo por ser un documento, aunque contenga información técnica como tal, de puntos de anclaje, líneas de vida, etcétera, que nosotros manejemos, es un documento que hace parte del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, por lo tanto es un control administrativo y es una medida de prevención. El 84% contestó de prevención y protección. Nosotros cuando hablamos de medida de protección es, por ejemplo, la línea de vida, que protege al trabajador en caso de una caída, lo captura en su caída y
lo protege de morir. En este caso, un documento no te protege de morir. Un documento como este programa te previene un accidente, te previene una enfermedad laboral, te previene un accidente de trabajo, pero no es una medida de protección como tal. Cuando hablamos de protección, estamos hablando, por ejemplo, del casco que te protege de una esquirla que te caiga en un proceso por peligro mecánico y que tengas una proyección de partículas. Tendríamos un elemento de protección que sería el casco. En este caso, el programa de prevención y protección, obviamente cuando se habla de prevención y promoción, porque no es protección, sino prevención y promoción, estamos hablando de prevención. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, en la segunda pregunta, por eso les dije que era cascarita. Entonces, la respuesta correcta es una medida de prevención. Digamos que aquí tenemos una fotografía de una obra donde podemos contemplar en este caso, digamos que 2 tareas de alto riesgo, incluso 3, porque aquí tenemos excavación, que ya lo vamos a ver, Diego, respondiendo a tu pregunta de cuáles son esas tareas de alto riesgo. Entonces, miren, acá tenemos trabajo en alturas porque tengo un trabajador expuesto a un riesgo de caída de más de 2 metros del nivel 0 hacia abajo, o sea que tengo un riesgo de caída. Y si este trabajador ingresara a este elemento que tenemos acá, sería un espacio confinado. Si está trabajando afuera, como está ahí, no tengo un peligro de espacio confinado. Si hay un ingreso, sí sería un peligro de espacio confinado. Entonces, bajo ese contexto, es importante que los programas de prevención y promoción, en este caso para tareas de alto riesgo, se identifique claramente cuál es la tarea que voy a desarrollar. Porque no porque el trabajador esté aquí, dentro o junto, perdón, a este tanque, a este elemento que tenemos acá, ya tengo que hacer un programa de prevención y promoción contra tareas de alto riesgo porque él no ha ingresado. Entonces, ahí el peligro es diferente, ¿ok? Ahora, para responder la pregunta, Diego, dentro de las tareas de alto riesgo, este es el radicado, Dieguito. Si quieres, tómale una captura de pantalla. Bienvenidos sean los 155 asistentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, básicamente, nosotros, ¿qué hicimos? Le consultamos al ministerio, oye, ven, es que hay una duda entre los participantes de nuestras conferencias y nos dicen, las tareas de alto riesgo son estas, nosotros tenemos otras, defíneme tú cuáles son. El ministerio nos contesta, tácitamente no hay una definición de qué es una tarea de alto riesgo, ni hay un marco legal que las reglamente, como si pasa con las actividades de alto riesgo del decreto 2090, ¿cierto? Pero el ministerio me dice, de lo que nosotros conocemos y el trabajo que hacemos con las ARLs, estas podrían ser consideradas tareas de alto riesgo. Entonces, alturas, confinados, químicos, eléctrico, maquinaria, caliente, excavaciones y manejo de cargas. Entonces, bajo este concepto, yo diría que estas serían mis tareas de alto riesgo, por lo tanto, a esto tendría que hacerle un programa de prevención y promoción de tareas de alto riesgo. Ojo con esto. No hay un marco legal en Colombia que te obligue a hacer un programa de promoción y prevención en tareas de alto riesgo, ¿sí? Que te diga, es que tienes que coger estas 8, 10, 5 tareas de alto riesgo, hacerle un programa. No. Lo que sí establece la norma es que hay 2 marcos legales, digamos 3, que nos definen que se haga un programa, pero para esa tarea como tal, no para todas. Me voy a hacer entender un poco mejor. En Colombia tenemos la 5018 para eléctricos, 491 para confinados, 1347 para químicos y la 4272 para trabajo en alturas, ¿ok? Ninguna de estas normas define que se tenga que hacer un programa para las tareas de alto riesgo. Lo que sí define es que se debe hacer un programa de prevención para accidentes mayores, un programa de protección contra caídas y un programa para espacios confinados. Eso sí lo define. O sea que si yo analizo el marco normativo, no se me pide un programa para todas las tareas de alto riesgo, se me pide un programa para 3 de todas las que les mencioné ahorita, solamente me señala para 3, porque de hecho en la 5018 no se habla de un programa como tal, sino que da unas pautas que podrían considerarse como pautas que se incluyan dentro de un programa. Vamos a manejarlo así. Entonces, si el ministerio me dice que son todas estas las tareas de alto riesgo, pero no hay una norma que me diga que esto lo tengo que agrupar en un programa, no lo dice. Lo que sí dice es cada una de estas normas define o contempla como un debe, que es una obligación legal, un programa de protección o control de ese riesgo estimado. En el caso de trabajo en caliente no hay una norma en Colombia que defina esta cuestión. Por lo tanto, el ministerio nos dice apóyate en guías como ANSI, NFPA y guías de la ARL para establecer todo el tema de control de riesgos. Entonces, bajo ese contexto, fíjense algo interesante. Revisando la 491 y la 4272, estas son las únicas normas
que hablan o relacionan qué tarea de alto riesgo, qué actividades de alto riesgo, qué tareas críticas. Ya lo vimos en una conferencia anterior donde estos conceptos podían llegar a confundirlos a ustedes dentro del contexto de análisis. Finalmente, la norma, cuando se está construyendo, entonces alguien dice, no, tarea crítica, otro que tarea de alto riesgo, otro que actividad de alto riesgo. Realmente son contextos, son definiciones diferentes, ¿sí? Una tarea crítica es diferente a una tarea de alto riesgo y una tarea de alto riesgo es diferente a una actividad de alto riesgo. Sin embargo, en el marco normativo, por cosas que no vamos a cuestionar acá, no nos compete, revuelven un poco los conceptos y tienden a confundir un poco al lector, en este caso nosotros. Entonces, la 491 señala que espacios confinados es actividad de alto riesgo como tal cuando no está establecida en el 2090, pero digamos que acá lo mencionan así. Y también habla en otra parte de trabajo de alto riesgo, entonces mezclan dos conceptos en la misma normatividad. Lo mismo que en la 4272 lo cita como tarea crítica, más no como tarea de alto riesgo, mientras que en la 5018 sí habla de tareas de alto riesgo. Entonces, esto es como para decirles que como se construyen normas en marcos anuales diferentes, pues el concepto de la persona que está montando la norma, pues lo menciona de acuerdo a su interpretación, pero son conceptos diferentes. Es para que lo tengan en el radar. Finalmente, nuestra comunidad es tareas de alto riesgo y están asociadas a este concepto del ministerio que nos dieron a nosotros para poderles transmitir a ustedes. Ya con este preámbulo, en estos 16 minutos que llevamos, en ese orden de ideas, voy acá, me están preguntando radiaciones ionizantes, me dice Claudia Patricia. Claudia, pero fíjate algo interesante. El tema de radiaciones ionizantes no lo maneja el ministerio como una tarea de alto riesgo. Está catalogada dentro del proceso de actividades de alto riesgo como en el decreto 2090. Entonces, para que no te me confundas, una cosa son las actividades de alto riesgo del 2090 y otras son las tareas de alto riesgo que son las que corresponden a esta comunidad, ¿ok? Bueno, no hay más preguntas, listo. Entonces empecemos en el marco de la 4272. Vamos a analizar esas 4 normas que les mostré de lo que hay disponible en tareas de alto riesgo para llamarlas de una forma o clasificarlas de alguna forma. Entonces, ¿qué me dice la 4272 en un programa de promoción y protección? Debes tener un programa que identifique las tareas de el trabajo en alturas, perdón, la ubicación de ese trabajo en alturas y cuáles son las tareas que se desarrollan de trabajo en alturas para poderlo contemplar dentro del programa. O sea, el artículo 4 me exige tener un documento que sería un control administrativo como medida de prevención para trabajo seguro en alturas. Y me especifica, debe identificar cada riesgo de caída, cuáles son los métodos que se pueden eliminar o bajo los cuales podemos eliminar el trabajo en alturas y bueno, y si no lo puedo eliminar, pues con qué puedo controlar, como sistemas de ingeniería, procesos para que yo pueda mejorar o bajar un poco el nivel de riesgo como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué me dice el artículo 5 de la 4272? Este es todo el numeral o los numerales que contiene ese programa o que debe contener. Entonces, fíjense que aquí entra un punto importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con excavaciones? Que el ministerio me la clasifica dentro del concepto técnico. Ojo, les digo, no es una norma, es un concepto técnico que me da el ministerio a mí como especialista que hago como ciudadana colombiana que hago una consulta, ¿ok? No es Dios ni ley, simplemente es un factor de referencia para ustedes. Entonces, a mí me dice el ministerio en la 4272, esto debe contener un programa de protección contra caídas, ¿verdad? De promoción y prevención en este caso. Entonces, lo que yo haría o lo que yo sugiero en este caso es, bueno, si yo tengo una norma que me da unos lineamientos y hay otra que no tengo lineamientos como por ejemplo excavaciones o manejo de maquinaria, que no me da un paso a paso de qué debe contener un programa, pues yo me puedo guiar de estos programas que ya están establecidos por norma. Entonces son objetivos, alcances, marco legal, identificación de peligros, evaluación de riesgos, sistemas de acceso, medidas de prevención, protección, emergencias, indicadores, etcétera. Entonces aquí hay unos lineamientos que me da de cómo construir mi programa de prevención y promoción, ¿ok? También es importante tener en cuenta los roles y responsabilidades dentro de ese programa. Recuerdan que les hacía la pregunta a uno que bajo el marco legal, ¿quién está obligado a firmar el programa de promoción y prevención de tareas de alto riesgo? Pues no se define. La respuesta correcta es no se define y solo el 17% contestó adecuadamente. Este 50% que decía el administrador del programa, ojo para que no se confundan, la ley no define la obligatoriedad de hacer un programa para tareas de alto riesgo. Por lo tanto, no se define
quién lo debe elaborar ni quién lo debe firmar, ¿ok? Diferente a cada norma, en este caso la 4272, que sí define un administrador del programa y en teoría bajo el marco legal de la 4272, él es el que debe firmar el programa de protección contra caídas, pero no está obligado a firmar un programa de tareas de alto riesgo que contenga alturas, confinados, eléctrico, químico, excavaciones, maquinaria, etcétera. Espero que me haya hecho entender un poco mejor. Entonces, la pregunta 1, no se define quién firma un programa de tareas de alto riesgo. No, se define es quién firma un programa de alturas, de confinados, ¿sí? Es lo que la norma define. De hecho, son esas dos normas las que definen roles y responsabilidades. Entonces, para que lo tengan un poco más claro en el radar. Listo. Pasamos, vamos a ver si hay más preguntas por acá. Daniel Steven, no es por nada, pero yo siento que hablas demasiado rápido. Muchas gracias, Daniel. Sí, a veces me pasa cuando me emociono un poco y porque hay mucho tema. Entonces, gracias por la recomendación. Voy a tratar de bajarle un poco al nivel de rapidez que utilice, pero pues trataré que no se me queden temas en el tintero. De todos modos, Daniel, recuerda que este programa se está grabando en directo y luego queda en diferido. Lo puedes buscar en Posipedia posterior a esta conferencia y de pronto pues ahí le pones, ¿cómo se llama? Cuando le pone uno como lento a la reproducción y ahí me puedes escuchar un poco mejor, pero me disculpo si no me he hecho entender por la rapidez de los comentarios. Voy a tratar de hacerlo más despacio. Ok, entonces la resolución 491 del 2020 que nos define el tema de espacios confinados, donde me dice en el artículo 12 un programa. Entonces, fíjense, la 4272 me habla de un programa y la 491 también me habla de un programa, o sea que ya vamos con dos normas que hablan de programa. Y aquí pues me habla de que debe haber una coordinación. Para que se dé un sistema, debe estar coordinado, ejecutado y evaluado todo el proceso de espacios confinados. Entonces, dentro de ese contexto, miremos la fotografía. Si yo estoy trabajando afuera, miren lo importante que es tener un panorama general de lo que yo voy a evaluar como un riesgo. Entonces, si yo tengo estos trabajadores que están ahí afuera, yo estaría hablando de una excavación, ¿cierto? Pero si un trabajador ingresa a este elemento que tenemos ahí, que son unas cajas de inspección, como tal, pues ya trabajaría o estaríamos hablando de un peligro de espacio confinado. Entonces, es muy importante cuando hagan sus matrices de peligros o cuando hagan sus permisos de trabajo o sus ATS, que tengan en cuenta eso, que inicialmente están en una excavación, pero por alguna razón tienen que ingresar, entonces ya cambia la condición de riesgo de excavación, que tiene unos controles que tú estableciste en tu jerarquía, a espacios confinados, que entraría a ser una tarea de alto riesgo como tal y debes establecer monitoreo de gases y bueno, todos los controles que establece la 491. Entonces es muy importante cuando hay un cambio en la condición de riesgo que se tenga en cuenta dentro del programa. De alguna manera lo podemos incluir dentro de la gestión del cambio, pero pues por ahora vamos a validarlo como en esta estructura que tenemos acá. Entonces, haciendo un símil de la 491 con la 4272, entonces, lo mismo, mi programa de espacios confinados debe tener una identificación de riesgo como tal del espacio confinado y debo generar una clasificación, ¿ok? Si es tipo 1 o si es tipo 2. Ahí ya tengo clasificado mi espacio confinado, como en el ejemplo del tipo 1, que son espacios abiertos en su parte superior y de profundidad que dificulta la ventilación natural. Y tipo 2, que son espacios cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida. Entonces, ahí ya puedo clasificar mi espacio confinado en 1 o en 2. Luego me dice, obviamente, cómo puedo eliminar ese trabajo en espacio confinado. Si no lo puedo eliminar, pues sistemas de ingeniería y bueno, los controles que yo establezca para mi control, obviamente, de riesgo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me dice la 491 en el artículo 12? También me da un contenido. Fíjense que acá el contenido es un poco, tiene menos numerales, por decirlo así, que la 4272. Aquí me habla solamente de 11 numerales diferente a los 18 o 20 que tenía la 4272. Pero si hacemos un símil, el contenido en estructura base es lo mismo. Unos objetivos, un alcance, marco legal y conceptual,
roles y responsabilidades, que es fundamental. Obviamente las medidas de prevención, protección, emergencias, indicadores, procedimientos y obviamente pues los documentos o registros con los que yo voy a llevar la evidencia del proceso. Aquí en el punto 6 me habla de inventario, clasificación y ubicación de los espacios confinados. Entonces, además de hacer el ejercicio anterior que me hablaba de clasificar, aquí yo debo clasificar nuevamente ese tipo 1 o tipo 2 y clasificarlo si es grado A, grado B o grado C. En el caso del grado A es un peligro inminente, la persona se va a morir, ¿ok? Como por ejemplo atmósferas peligrosas o concentraciones de sustancias tóxicas o por ejemplo elementos que puedan envolver o atrapar el trabajador que no tenga tiempo de salir, como los planos que convergen en un silo de granos, por ejemplo, que el trabajador lo que haga el plano inclinado es que lo engulle y el trabajador no pueda salir. Eso sería un grado A. Cuando hablamos de un grado B, pues digamos, hay peligros potenciales como lesiones o enfermedades, pero no va a haber una muerte como tal. Entonces, este sería como un grado medio, por decirlo así. Y grado C, pues no existe un peligro que implique modificaciones en las condiciones actuales, o sea, como un riesgo bajo, por decirlo, grado A, alto, grado B, medio, grado C, bajo. Eso sería como la estructura que yo podría definir dentro de mi programa de prevención y promoción en el caso de espacios confinados. Entonces, fíjense que aquí también me da unos roles y responsabilidades. Entonces, vamos con dos normas que sí me piden la firma o la elaboración por un responsable, pero pare de contar, no existe una norma que me diga, arme un programa para todas las tareas de alto riesgo y firma Julanito de tal, eso no me lo dice. Daniel me dice, ok, la verdad habla del desconocimiento, pero ya entiendo, tranquilo, Daniel, aquí nosotros para las buenas y para las malas, no te preocupes. Me encanta que estés interactuando porque muestra que estás interesado y como te hablo de pronto tan rápido como que mucha información y colapsos, pero no te preocupes, igual esta información, como te digo, queda grabada, esta memoria, esta presentación queda colgada también en Posipedia, la puedes repasar un poco mejor. Entenderás que pues en 50 minutos que tenemos los expertos para un tema tan denso, pues debemos ser muy puntuales y un poquito rápidos, pero bueno, espero que ya haya mejorado el tono, el ritmo de la voz. Joana me dice, una consulta, ¿el programa no queda solito o va acompañado de procedimientos siempre? Muchas gracias, Joana Cárdenas, por tu pregunta. Claro, el procedimiento es el paso a paso que debes hacer como tal y ese paso a paso contiene una información soporte, llámese procedimientos, llámese a formato de permiso, formato de ATS, formato de inspecciones, como tú lo quieras, listas de chequeo, etcétera. Por ejemplo, en la 4272 te habla de 3 documentos, permiso, ATS y lista de chequeo. En espacios confinados solo habla del permiso y el ARO o el APP, no me habla de una lista de chequeo. Entonces, aquí lo que trato de decirles es que tomen toda la información que haya del marco normativo que yo les estoy mostrando y con eso pueden construir un programa de prevención y promoción para tareas de alto riesgo. Pueden hacer un programa que incluya todas, como tal, o hacen uno por cada una, como lo dice la norma. Lo importante es que en cada contexto esté soportado bajo el término normativo. Y los que no tengan normatividad, pues se acogen de alguna manera a la estructura de los que sí tienen norma, ¿ok? Digamos como para que lo tengan en el radar. Bueno, unos roles y responsabilidades, entonces pues ahí se define, por ejemplo, en el caso de la pregunta que hacía Joana, entonces, ¿quién firma el permiso para espacios confinados? Pues el supervisor. ¿Quién firma el permiso para trabajo en alturas? El coordinador de alturas, ¿ok? Entonces debe haber un formato que tenga el procedimiento de armado de andamios, el procedimiento de instalación de punto de anclaje, un procedimiento para instalación de líneas de vida, un procedimiento para monitoreo de gases, un procedimiento para rescate, ¿sí? Es decir, los programas deben ir acompañados efectivamente de procedimientos instructivos que soporten el documento. Importante, no copien y peguen la norma, porque pues ustedes a veces, pues ustedes no, otras personas, ustedes no, ustedes son muy juiciosos. Hay personas que cogen la norma, la 4272, y la vuelven un programa, entonces copian y pegan definiciones y punto de anclaje y la línea de vida vertical y horizontal, pero transcriben la norma. Eso no es un programa. El programa es qué tipo de líneas de vida utilizas tú, horizontales y verticales, qué marca, la ficha técnica, cómo las vas a usar, qué longitudes. Para cuando tengamos vertical, me estoy inventando, en trabajos en el acueducto en Chingaza, entonces líneas de vida verticales para Chingaza deben tener un recorrimiento, me estoy inventando acá, en parafina para que el agua no vaya a dañar las fibras de la cuerda, un ejemplo. Pero si voy a hacer trabajo en construcción, en lavado de fachadas, entonces no le pongo parafina, le voy a poner un protector plástico para que no se moje con el químico del ácido nítrico al 30% que yo utilizo para lavar fachadas para que no me dañe la estructura de la fibra.
de la línea. Eso es lo que tendría que hacer un programa. ¿Qué tomas tú de la norma y cómo te aplica a ti? Entonces, más o menos como el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. ¿Se acuerdan de las 5W más 2H? Básicamente, un programa o cualquier estructura debe tener ese lineamiento. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuánto vale? Entonces, para que lo tengan en el radar. ¿Listo? Vamos con la 5018 que habla de lineamientos para trabajo eléctrico. Entonces, dentro de la 5018, fíjense que a mí no me habla de un programa, como si lo dice la 491, que el artículo 12 o la 4272, que el artículo 54, cuál es el contenido. No, aquí me da unos lineamientos y dice, artículo 10, procedimientos, diagnóstico, planeación, programación, ejecución, supervisión y control del trabajo. Pues yo ¿qué interpreto? Esto lo vuelvo un programa. Aquí me está dando un paso a paso, que debe haber un mantenimiento, debe haber un documento escrito con la identificación de peligros, diagnóstico de la condición, todo el tema de aprobaciones, planos y diagramas, método de trabajo, etcétera. Pues miren que aquí me está dando como unos pasos que de alguna manera yo puedo contemplar en un programa. La norma no lo exige, pero yo lo podría incluir porque es una tarea de alto riesgo. Entonces me voy a la 491, por ejemplo, que es la que tengo más cerca, y digo, bueno, entonces mi programa de lineamientos eléctricos tiene un objetivo, alcance, marco conceptual, roles y responsabilidades, los defino yo con base en la norma existente o en las previas, medidas de prevención, protección, y me guío por este paso a paso que me está dando la norma, la 5018, y construyo el programa. Y, por ejemplo, si aquí me dice identificación de peligros, pues un formato anexo, soporte de este programa sería nuestra matriz de peligros. Y así poco a poco vamos construyendo. Aquí muchas gracias a este autor de estas fotografías, que es Fernando, que siempre donde va captura fotografías. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tema de los chicos que hacen trabajos en campo, que ha sido un tema un poco complejo, cómo dar control contra caídas a las personas que hacen trabajo eléctrico en telecomunicaciones, porque punto de anclaje, todavía hay mucha norma que construir ahí, mucho tema que construir, no está todo escrito, pero digamos que en ese orden de ideas, si yo voy a hacer un trabajo que tenga que ver con peligro eléctrico, debo seguir por lo menos este paso a paso que me está dando la 5018 dentro de la estructura que consideramos tarea de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, como vemos en nuestro video, tengo un trabajador haciendo trabajo en alturas, adicional está haciendo trabajo eléctrico, entonces tengo dos tareas de alto riesgo. Entonces, otra sugerencia, pues entonces no construyan el de trabajo riesgo eléctrico como programa porque la norma no te lo pide, pero dentro del programa de la 4272 para alturas le incluyes un capítulo que tenga que ver con la parte eléctrica y le incluyes estos paso a pasos y te queda un poco más completo en el caso que tú obviamente hagas las dos tareas. Si tú eres lavador de fachadas, pero nada que ver con la parte eléctrica, pues ¿para qué le vas a incluir un apéndice, un capítulo eléctrico? A no ser que tú hagas lavado de fachadas y tengas a menos de 5 metros una línea de media tensión que te pueda generar una condición de riesgo, entonces hay que hacer un análisis dentro de ese contexto, pero digamos que en este caso podrían fusionar en la 4272 y la 5018 un programa que cumpla con la 4272, contemplando el paso a paso de la 5018, porque la 5018 no te exige un programa, ¿listo? Ahora, finalmente, vamos por acá. El grado a que puede aplicar asilo descargue de químicos, el grado A puede aplicar asilo de descargue de químicos. Claro, vuelvo y te digo, el grado A, en el caso de un espacio confinado, mi niña Angélica, está asociado a peligro inminente, la persona se murió. Entonces, digamos que si tú descargas el químico a un silo, pero es un sistema mecánico donde no involucra a un trabajador, pues no habría necesidad de generar un espacio confinado grado A porque el trabajador no está en contacto con el silo, adentro. Está en contacto afuera, pero pues todo está herméticamente cerrado, más bien lo podríamos asociar al 1347 como accidente mayor, por un tema de explosión, si es un químico explosivo. Pero si el trabajador tiene que estar dentro del silo, me estoy inventando, no conozco el proceso, pero él tiene que estar dentro del silo porque él tiene que ir midiendo la temperatura del químico, me estoy inventando, porque no hay una herramienta que lo haga un termómetro digital, sino que él tiene que estar ahí, claro, sería un grado A porque es un peligro inminente para la vida y la salud, o sea, puede morir y el silo lo puede converger y no hay cómo rescatarlo porque pues el elemento de la pared es lisa, bueno, todo lo que implica un silo como tal. Pero en este caso, desconociendo cómo es el silo y el proceso que tú me dirías, yo pensaría que no, porque el trabajador no estaría dentro del silo recibiendo el químico, porque cuando se manejan sustancias químicas, pues todo debe estar muy sellado y muy hermético, justamente porque es un peligro inminente para la vida y la salud. ¿Listo?
Weimar Rodríguez, ¿se podría crear un procedimiento de tareas de alto riesgo donde señale qué tareas se catalogan como alto riesgo y qué se deben hacer de carácter? Claro que sí, Weimar. Eso es lo que de alguna manera va a salir de aquí. En estos minutos que más adelante nos quedan, te voy a dar un lineamiento, una sugerencia de cómo estructurar tu programa de prevención y promoción para tareas de alto riesgo. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. Muchas gracias a los 207 asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, vamos. Decreto 1347 es un programa de prevención de accidentes mayores. Todo lo que está asociado, aquí les tengo un pequeño video, vamos a ver si lo puedo mostrar. Entonces, miren, acá hay un video, esta es la refinería de Barranca Bermeja. Hace 20 años más o menos hubo un accidente, me gusta traerlo mucho, soy de Barranca Bermeja, conozco la situación o estuve enterada de la situación, entonces en ese orden de ideas, ¿qué pasó? Una fuga de solvente por un tema de después lo analizaremos en investigación de accidentes, de una fuga que había, no se manejó adecuadamente, hay fuga de solvente y en otra parte estaban haciendo soldadura, trabajo en caliente y una de las chispas alcanza el solvente y se genera esta explosión. ¿Esto qué significa dentro del contexto? Que esto es un accidente mayor, o sea, algo que puede volar la refinería completa, volar el pueblo, matar muchas personas, lo que se hablaría de catástrofe, una cosa catastrófica, o sea, una pipeta de gas en un colegio y voló todo el colegio y voló el hospital o voló todo el barrio. Sí, estamos hablando de un accidente mayor. No el litro de ACPM que está en la obra ya para hacerle, para simbrar la estructura de concreto. No, eso no es un accidente mayor. Estamos hablando de un peligro químico, pero pues asociado no a una tarea de alto riesgo. Esto sí estaría asociado a una tarea de alto riesgo porque implica, recuerden que la consecuencia más severa cuando uno analiza una tarea de alto riesgo es la muerte. Entonces, en ese caso, si yo uso ACPM para desencofrar el concreto de las camillas y me cae una gota en el ojo, pues ok, no me voy a morir por eso. Tengo una lesión, un accidente, sí, una irritación, me rasca, me iré al médico, 3 días de incapacidad, ok. Puedo tener lesiones oculares más fuertes, una quemadura, sí, pero no me voy a morir por eso. Entonces, en ese orden de ideas, no sería catalogado como tarea de alto riesgo ese escenario que les planteo. Este sí. Entonces, fíjense que en el decreto 1347, en el artículo 224.612.6, me da unas pautas para ese programa como tal, ¿cierto? Entonces, el listado de sustancias químicas como tal, registro de instalaciones clasificadas que están asociados, se me fue acá, las instalaciones clasificadas, es decir, aquellas que tengan sustancias químicas en volúmenes o umbrales demasiado altos, ya hablemos en toneladas. Entonces, la planta refinería, ¿cuánto solvente no tiene? ¿Cuánto hidrocarburo no puede tener? ¿Cuánto, bueno, estas sustancias químicas que se utilizan en petróleo o en las cementeras, cuánto no tenemos? O en las plantas de producción de gaseosa o bebidas de alimentos, etcétera, que hay por acá mucho en esta zona de Tocancipá y todos estos temas, pues ahí sí tendríamos un tema de sustancias clasificadas. Obviamente, la gestión para prevenir accidentes mayores, plan de emergencias, investigación de incidentes y accidentes. Fíjense que aquí hay algo interesante que me gusta mucho de este decreto que no está en las otras normas y es el numeral 7, investigación de incidentes y accidentes mayores. Fíjense que aquí el programa de accidentes mayores involucra la investigación de incidentes y accidentes dentro del programa como un proceso de obligatoriedad. Lo mismo debería ser con los otros temas porque son tareas de alto riesgo. Entonces, accidentes de alturas que tengan accidentes graves deben hacer parte del proceso administrativo del programa para hacer mejora continua. Entonces, una sugerencia de mi parte, no lo pide la norma, excepto esta, es que en sus programas de gestión de tareas de alto riesgo o de alturas, confinados, eléctricos, químicos, etcétera, incluyan una parte, un capítulo que se llame investigación de incidentes y accidentes. ¿Por qué? Porque es que en tarea de alto riesgo la consecuencia más grave es la muerte. Entonces, no investigar un accidente o un incidente incluso puede ser potencial. Recuérdense la pirámide de Helmholtz que habla de que por cada 600 incidentes hay 30 accidentes y por cada 30 accidentes hay un muerto. Ah, no, es que hoy en el accidente 25, pilas que ahora sí viene el muerto. No, porque en el primer accidente puede ser el muerto en tareas de alto riesgo. Esa es la criticidad que nos demuestra todo el escenario de las tareas de alto riesgo, que con un solo accidente ahí tienes la fatalidad. No necesitas tener una acumulación de accidentes para pilas que ahora sí viene el muerto, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, miren que aquí también me da un lineamiento para hacer un programa. Entonces, en resumidas cuentas, lo que yo sugiero es cojan toda esta información que vimos del marco normativo y vayan elaborando los numerales de su programa de tareas de alto riesgo.
Ahora, no, Erika, yo no me quiero enredar, porque es que a mí mi auditor de la entidad tal me dice que tiene que ser un programa por cada norma. Listo, entonces haces un programa por cada norma, pero el mínimo es lo que te pide la norma. Pero si le puedes meter cositas que te ayuden a mejorar tu condición de control para evitar la muerte de una persona, chéverísimo. Entonces, por ejemplo, en el de tareas de alto riesgo, en el de alturas 4272 o en confinados de la 491, le metes un numeral que se llame investigación de incidentes y accidentes, obviamente asociados a esa tarea de alto riesgo, y eso te va a ayudar un montón para que, pues, al actualizar tu matriz de peligros y tu procedimiento de investigación, actualices de una vez el programa que te ayuda como ir avanzando a medida que tú vas haciendo mejora continua, ¿ok? Por acá me dice... no, por eso sí es interno de Jamie. Listo. Diana María, buenos días. ¿Esta capacitación queda grabada? Claro que sí, Diana María. Esto es un webinar en directo, pero esto queda grabado. Posipedia lo sube a los 8-15 días de terminada esta conferencia y tú entras a Posipedia, que es un canal que está al final en la presentación, que ya te lo vamos a mostrar, y buscas comunidad tareas de alto riesgo, buscas Erika Serrano, buscas programa de tareas de alto riesgo y ahí te sale esta información y las otras capacitaciones que yo tengo o las otras que tienen mis compañeros expertos. Bueno, finalmente, entonces, Erika, ¿cuándo me aplica el programa de promoción y prevención dentro de una tarea de alto riesgo? ¿Cuándo lo hago? Ok, entonces, en el caso de la 4272, ¿cuándo me aplica el programa? Cuando tú tienes riesgo de caída de 2 metros, de ahí para arriba. No es que yo tengo 1,40, no te aplica el programa. Pero ojo, el parágrafo 2 del artículo 2 sí dice, si en el análisis de riesgo detectas que hay un riesgo de caída, aún que no estés a 2 metros, debes establecer controles. Entonces, miren que esto es un tema interesante y fue una discusión que tuvimos con uno de los proyectos de nuestras interventorías y contratistas. Entonces, si estoy a 2 metros, ¿me aplica el programa? Sí, impajaritablemente sí, porque la norma dice que el trabajo en alturas es a partir de 2 metros de una condición de caída del plano inferior del trabajador. Perfecto. Estoy a 1,40, pues la norma no me obliga a tener el programa. Lo que sí me obliga es a controlar el riesgo de caída. Entonces, ya no me aplica el programa hacer el documento, que el formato de permiso, etcétera, no me obliga. Pero sí me obliga a controlar el riesgo aunque no esté a 2 metros. Entonces, ojo con eso para que, no, es que la ingeniera dijo allá en la conferencia que como yo no estoy a 2 metros, no me aplica. No, el programa no te aplica, pero el control de riesgo sí es obligatorio en todos los contextos desde la ley 2400 del 79. Yo creo que por eso me gusta tanto la salud, la seguridad en el trabajo, porque soy modelo 79, vengo de esa norma también. Listo, ¿cuándo me aplica el programa en la 491 en espacios confinados? Ok, cuando determines si es o no un espacio confinado. Entonces, acá hay unos criterios que me da la norma para establecer si es o no es un espacio confinado. Si es, lo clasifico en tipo 1 o en tipo 2. Y de ese tipo 1 o tipo 2 defino cuál es grado A, cuál es grado B y cuál es grado C. Una vez identificado el espacio, el peligro como tal, analizo el riesgo, lo defino y controlo. Eso es lo que en teoría me define el programa de prevención y promoción, ¿ok? Doctora, buen día, pero ¿qué pasa con respecto al servicio de policía? Davis Andrés, muchas gracias por preguntar. Si ustedes se fijan en los marcos normativos, hay excepciones de estas normas en todo lo que tiene que ver con la atención de emergencias, de la parte de policías, la parte de servicio militar, la parte de deportes extremos o actividades recreativas como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí como el ejercicio de tu profesión, ¿sí? Digamos que tú como policía o bombero tienes que entrar a un espacio confinado a rescatar a una persona, pues tu trabajo es ese, de alguna manera no se rige por este marco normativo, pero sí se rige por estándares internacionales o nacionales asociados a ese tema de rescate o servicio civil que ustedes prestan. Entonces, el programa estaría basado en otra estructura, pero igual hay que controlar el riesgo porque pues obviamente hay que proteger también la vida de los policías, de soldados, de bomberos, de incluso los de deporte extremo, etcétera. Entonces, para esta conferencia no nos daría el tiempo para hablar específicamente, pero te prometo, Davis, que voy a formar una conferencia que tenga que ver con esas excepciones y entonces ahí, ¿qué hacemos? ¿Te parece? Tomo nota y lo tendré en cuenta para la próxima conferencia. Ahora, en el programa de accidentes mayores 1347, la misma estructura. Identifica si hay accidentes mayores o no, lo que les decía. ¿Puede volar toda la infraestructura o solamente es el tarro de pintura que se va a regar y va a generar infiltración en el suelo como tal? ¿Ok? Analiza riesgos, define riesgos y controlas el riesgo. Entonces, mire, por ejemplo, este es el caso de la parte de
de decreto 1347. Entonces, no, es que yo tengo, en el caso de peligro físico, es que yo tengo líquidos inflamables en un umbral de toneladas de 50.000. Ah, esto implica que sería un accidente mayor. No es que tengo líquidos inflamables de 3 metros cúbicos o 3 litros. Pues no es un accidente mayor, ¿ok? Aquí entramos en la fase final. Tomar cafecito que ya se me enfrió de tanto hablar. Daniel, ¿cómo me fue con el más despacio? ¿Bien? ¿Más tranquilo? Bueno. Estructura sugerida, entonces esto es una sugerencia, entonces ya vieron todo lo que ya vimos y el objetivo y la meta y el indicador y que el programa y no sé qué, listo, entonces aquí hay una sugerencia para que hagan su programa de tareas de alto riesgo, ¿sí? Pueden hacer unas generalidades, objetivo, alcance, marco conceptual, etcétera, roles y responsabilidades, qué capacitación necesitan y el cronograma, eso generalidades. Luego definen una estructura que tiene que ver con la identificación de peligros y evaluación de riesgo y el inventario de las actividades con sus tareas rutinarias y no rutinarias. Ahí le dan la estructura que establece los controles. Entonces, ¿cuáles serán los resultados? Procedimientos de los trabajos para las actividades, las tareas, los procedimientos de emergencias, medidas de prevención y protección, que serían los instructivos, otros procedimientos, etcétera. Y sistemas de ascenso y descenso, incluso para alturas, para espacios confinados, para la parte eléctrica, también hay temas de ascenso y descenso. Y en la medición, pues nos alineamos al decreto 1072, que es indicadores de estructura, proceso y resultado. Entonces, miren que aquí tienen de todo lo que ya les mostré un montón de numerales. Les resumo esto y esto puede ser su programa de tareas de alto riesgo. Ojo, es una sugerencia para el programa de tareas de alto riesgo, ¿sí? Pero en el caso de la 4272, la 491, el 1347, no pueden hacer esa estructura porque ya hay una estructura definida para esos programas y no la puedes saltar. ¿Sí? Entonces, esto es por si quieres hacer un solo programa que incluya todas esas tareas de alto riesgo que de pronto no tienen un marco legal de las que yo te mostré al inicio, donde la norma me habla, el ministerio me hablaba de 7, 8 tareas de alto riesgo como tal. Entonces, aquí pueden tenerlo como una estructura y basarse en lo mismo. Entonces, aquí está el ejercicio. Elizabeth Domínguez, ¿cómo lo aplico a una empresa donde se trabaja con una caldera de gas natural? Elizabeth, en este caso, de lo que me imagino, lo asocio a las calderas en las que nosotros, los hornos que nosotros hacíamos clinker cuando trabajaba en cementeras. Entonces, obviamente tú tienes ahí una condición de trabajo en caliente, altas temperaturas, tienes una condición de tecnológico por incendio y explosión, tienes una condición obviamente de pronto asociada a accidentes mayores si el umbral del gas supera lo que dice el 1347. Entonces, mi sugerencia siempre es la misma, identifica tu tarea, analiza el riesgo, define cuál es el riesgo y establece controles, ¿sí? Es el ejemplo que les colocaba ahorita. Esto fue una discusión con una interventoría y con un cliente. Mi cliente decía, oye, pero es que la interventoría me está pidiendo andamio multidireccional, yo tengo estos tubulares, pero es que yo no estoy a 2 metros, a mí no me aplica la norma. Tiene razón, la residente SST de ese proyecto tiene la razón. No le aplica la norma bajo la 4272, no está a 2 metros, no tiene por qué cumplir con nada del programa. Pero mi sugerencia, en mi caso es, aunque no te aplique, al ser una tarea de alto riesgo, si tú tienes un accidente o un evento, jurídicamente, aunque no te aplique, sí hay unas condiciones como que no controlaste el riesgo, que utilizaste equipo en condiciones no estándar y te pueden enredar un poco la cabeza. Entonces, yo te sugiero que así no te aplique, utilices el andamio multidireccional como lo pide la interventoría. La interventoría en este caso tenía, digamos, como su criterio y era respetable, la empresa tenía su criterio y era válido desde el marco normativo, pero ahí yo entro a sugerir, es mejor curarse en salud porque en tareas de alto riesgo, como dice mi frase inicial, es ver más allá de lo evidente. Siempre hay que ver más allá. Entonces, en este caso, yo identifico que es una tarea de alto riesgo. Como tal, no hay tarea de alto riesgo porque no estoy a 2 metros, no me aplica. Yo lo puedo clasificar como locativo, porque es diferente nivel, no estoy a alturas. Entonces, 2 metros altura, bajo de 2 metros locativo, podría manejarlo así. Pero cuando son este tipo de situaciones que tienen tanto accidente detrás y que han tanto incidente y accidente asociado a todo este tema de diferente nivel, independientemente que sea 2 metros o no, sugiero que sea mejor implementar completo el programa, así no me aplique y prefiero ir más allá que menos acá. ¿Listo? Otro escenario, fíjense acá, este tema de trabajo en alturas, esto lo mostramos en la conferencia pasada con Julito. Entonces, fíjense acá, ahí no está a 2 metros,
pero esa condición de riesgo no está controlada adecuadamente. Entonces, bajo ese contexto, listo, lo controlo como locativo, pero controlo el riesgo. Entonces, no haría parte de mi tarea de alto riesgo o de mi programa, pero sí tengo que controlarlo como tal, porque ese control no es el adecuado. ¿Listo? Y finalmente, este ejercicio, antes de pasar al sondeo, básicamente esto fue una discusión con una interventoría de uno de nuestros proyectos, porque la interventora aquí nos argumentaba que era un espacio confinado, entonces que había que hacer monitoreo, el señor supervisor entrante, todo el rollo. Decía, espérate un segundo, vamos a mirar la clasificación y no es un espacio confinado, es una excavación. Tengo una condición de un terreno que de acuerdo al estudio de suelos y todo el tema de geotecnia, aprovechando geotecnia, si está por aquí el ingeniero Javier Millán, un saludo para él, nuestro geotecnista civil favorito en nuestros proyectos. Un saludo para ti, Javi, gracias por acompañarnos. Entonces, dentro del estudio geotécnico y el estudio de suelos, si yo tengo que el terreno me da la estabilidad y la capacidad aportante para que no se me desborde, así no tengo que apuntalar ni nada. Tengo por este lado una entrada y una salida, tengo aireación e iluminación natural, ¿por qué va a ser un espacio confinado? Entonces ahí es donde a veces rayamos en la locura de que entonces ahora todo es espacio confinado. No, es una excavación. Pero es que la excavación no tiene fácil acceso. Ok, entonces vamos a mirar si es un espacio confinado tipo A o tipo B de clasificación B o C, ¿cierto? Pero es importante que tengan un panorama. Por eso les digo siempre que vayan a hacer un programa, identifiquen la tarea, analicen el riesgo, definan el riesgo. Si es excavación, si es locativo, si es confinado, cómo lo van a manejar, pero igual hay que controlarlo. O sea, el truco acá es, no importa en qué lo clasifique, lo ideal es clasificarlo bien, obviamente, sí, pero no importa dónde lo clasifique, controle el riesgo. Porque eso representa, en el caso de tareas de alto riesgo, la muerte de una persona. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, fíjense que ustedes dirán, pero aquí, ¿por qué sí dijiste, sí aplica el programa y aquí, ¿por qué entonces no es espacio confinado? Hombre, porque hay que tener también un tema de sentido común. ¿Cómo voy a hacer yo monitoreo de gases acá en esta excavación? Entonces, el equipo, la calibración, la persona que haga la medición de gases y todo el rollo. En cambio, acá, pues es un andamio multidireccional que me puede servir para muchas funciones en la empresa y me puede servir para cuando vaya a armar una torre más alta. Pero aquí el monitor de gases solo me sirve para monitorear gases y aquí no tengo una necesidad porque el riesgo no me lo da. ¿Listo? Entonces, bajo eso es importante desarrollar dos aspectos. Criterio para poder, tomar decisiones y siempre basarse en el tema legal y cuando haya una ausencia de normatividad como tal, busquen normas que sean similares o que contengan estructuras similares que les puedan dar luz, normas técnicas, guías técnicas o temas internacionales, ¿ok? Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, qué rico que nos acompañaron ustedes hoy 216 asistentes. Aquí les dejo la bibliografía para, pues, si quieren consultar más, aquí está el enlace del video de la explosión que les mostré, si quieren analizar por qué explotó, todo el análisis de la investigación del accidente que hace este numeral, este tema, ahí está la bibliografía como tal. Y pues bueno, vámonos con el sondeo a ver cómo nos va. Recuerden que hay 2 preguntas con cascarita. Muchas gracias, ingeniera, por tu intervención. Vamos a dar paso a nuestro segundo sondeo. Es el momento de evaluar los conocimientos adquiridos. La primera pregunta es, según el marco legal, el responsable de firmar un programa de PIP para tareas de alto riesgo es A, administrador del programa, B, persona calificada, C, supervisor, D, no se define. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder. Bueno, 215 asistentes, no hay más preguntas. Weimar. Gracias, Weimar. En cuanto a la clasificación de espacios confinados del artículo 4, claro, a eso me refiero. Si clasifican como espacio confinado porque habla de zanjas con más de 1.2 metros de profundidad, ojo, la profundidad la cumplía, si lo vamos a analizar, pero quiero tener en cuenta algo. Pero dice la cual no tiene ventilación adecuada. Y aquí sí hay ventilación adecuada. Entonces, mira que la norma tiene una condición interpretativa. Zanjas de más de 1.2 metros, ok,
pero si tiene ventilación, entonces no cumple las dos características, no sería espacio confinado, sería excavación. Por eso Weimar lo considero que no es un espacio confinado. Gracias por tu punto y me parece interesante que abramos este tipo de debates. Muchas gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. Según el marco legal, el responsable de firmar un programa de PIP para tareas de alto riesgo es A. Administrador del programa, 29%. B. Persona calificada con el 18%. C. Supervisor, 8%. Y D. No se define con el 45%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta, ingeniera? Bueno, fíjense que generamos ese bichito de la duda. Del 17% de no se define, subimos al 40 y tanto por ciento. Recuerden que no hay una norma que defina la obligatoriedad de un programa para tareas de alto riesgo. Por lo tanto, no define quién debe firmar este programa. Lo que la norma sí define es programa para alturas, programa para espacios confinados y programa para accidentes mayores. Y en roles y responsabilidades define quién se firma. Pero no hay una definición puntual para la obligatoriedad de programa para tareas de alto riesgo, por lo tanto, no hay una obligatoriedad de quien firme. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, no se define, D, no se define. Muchas gracias, ingeniera. Pasamos a nuestra siguiente pregunta de este segundo sondeo. La pregunta es, ¿el programa de PIP para tareas de alto riesgo es una medida de A, prevención, B, protección y C, prevención y protección? 15 segundos a todos nuestros asistentes. Bueno, Elizabeth, es un placer para mí escucharlas, sus enseñanzas son de gran provecho para mí. Elizabeth, muchas gracias. Para mí también es un placer estar con ustedes, preparar estas conferencias, buscar la foto. Para mí es siempre un privilegio poder transmitir los conocimientos que desde Positiva Compañía de Seguros queremos que ustedes tengan para que puedan desarrollar todos sus controles de seguridad en el trabajo. Muchas gracias a ti por asistir y te esperamos en la próxima conferencia. En teoría estoy el 23 y el 30 de septiembre con más conferencias como esta. Gracias, ingeniera. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. El programa de PIP para tareas de alto riesgo es una medida de A, prevención 39%, B, protección 0% y C, prevención y protección 61%. ¿Cómo nos fue con esta pregunta? Bueno, digamos que insisto que tenemos mucho camino por hilar, como les digo, son temas muy densos y en tan poquito tiempo pues no aclaramos tantas dudas, pero efectivamente es una medida de prevención, como lo contestó básicamente la mayoría de personas. Protección no sería, y algunos quedaron con la duda de protección y prevención. Bueno, digamos que podemos seguir trabajando en eso para dar una clasificación un poco más acertada, pero bueno, aquí seguimos para apoyarlos. Gracias, ingeniero. Pasamos a nuestra última pregunta de este sondeo. La pregunta en este caso es, ¿bajo qué criterios se debe definir si aplica o no el programa de PIP para tareas de alto riesgo? A, legal, B, técnico, C, administrativo y D, identificación de peligros y análisis de riesgos. Una vez más, 15 segundos a nuestros participantes. Voy a responder una pregunta muy interesante que me hace Paola Andrea Gaitán y es una gran discusión que hemos tenido mucho tiempo, una duda. Otro tema que pregunta Paola es, Paola, para definir si la actividad es espacios confinados o no, ¿se debe cumplir con todas las características? Paola, para mí es un tema de criterio, ¿sí? De tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, a mí la norma me dice que para que sea un espacio confinado debe cumplir con estas 3 características, pero también me dice en el marco legal que debe ser que si es tipo A, que si es tipo 1, que si es tipo 2, que si es grado A, que si es grado B. Eso puede llegar a generar un colapso de tanta información que entonces, para las dudas, todo es espacio confinado, ¿sí? Mi sugerencia es que analices muy bien lo que te pide la norma y lo que tienes en tu tarea o actividad a desarrollar. Y bajo eso hagas como una checklist de todo lo que te pide la norma y que cumple con tu área de trabajo, tu zona. Y bajo eso tú determinas si es o no un espacio confinado. En mi condición, por ejemplo, la fotografía que les mostraba, que fue la duda con Wilmer que me hacía la pregunta, bueno, se me fue la fotografía, creo que es esta.
Para mí no es un espacio confinado porque aunque es una excavación de más de 1.2 metros de profundidad, no tiene, tiene ventilación, no tiene problema con eso y tiene fácil acceso y salida. Entonces no lo clasifico como un espacio confinado, pero con ese análisis de riesgo que yo hago. ¿Sí? Pero si para ti sí es un espacio confinado porque tú consideras otra cosa, pues de alguna manera u otra tú tienes cómo justificar, ¿sí? Entonces, por eso es importante que analicen el marco normativo y que bajo ese marco normativo y lo que ustedes tienen técnicamente desarrollen un criterio para tomar una decisión. Para mí no lo es, puede que para Wilmer y para ti sí lo sea un ejemplo, pero bajo ese contexto siempre es importante chequearlo y lo que diga la norma y lo que yo pueda ejecutar bajo ese concepto de la norma. Entonces, digamos que Dios mi ley no sería yo lo que diga yo, lo que digas tú, lo que diga Wilmer, o lo que diga Sebastián. Es lo que diga la norma y lo que se aplique a mi desarrollo de obra o de proyecto como tal. Espero, Paola, haber respondido tu pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a validar las respuestas de nuestra tercera pregunta. La pregunta es, ¿bajo qué criterios se debe definir si aplica o no el programa de PIP para tareas de alto riesgo? A, legal con el 8%, B, técnico 4%, C, administrativo 16% y D, identificación de peligros y análisis de riesgos con el 72%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta? Muchas gracias, Sebastián. Fíjate, Paola, que respondiendo tu pregunta, el 72% coincide en que para poder determinar la aplicación o no de un programa tiene que ver con la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Y ahí es cuando nos devolvemos. Identificas el peligro, evalúas el riesgo, miras contra la norma y determinas si es o no un espacio confinado. Identificas la tarea, el riesgo, evalúas, identificas si esto es trabajo en alturas o no, y si no es, qué control estableces, y si sí es, qué control estableces. Entonces, bajo el contexto, la respuesta correcta efectivamente es identificar peligros y evaluar riesgos, es lo que determina si requieres o no este programa para tareas de alto riesgo. Lo mismo para el tema de espacios confinados o no. Insisto, en la 4272 dice que trabajo en alturas es a partir de 2 metros. Pues si no está a 2 metros, no es trabajo en alturas. La norma es muy clara, pero eso no significa que no tengas que controlar el riesgo a menos de 2 metros. Lo mismo que la imagen del espacio que tú mencionas como espacio confinado, Weimar mencionaba como espacio confinado y yo digo que no. Entonces, es simple y sencillamente, ¿qué dice la norma? ¿Qué tengo yo? Y tomar una decisión frente a eso, pero no significa que porque para mí no sea un espacio confinado, no tengo que controlar un riesgo de revisar el apuntalamiento si se requiere, el EPP, el examen médico, etcétera. Ahora, si es catalogado como espacio confinado en el análisis que hagan Weimar y tú un ejemplo, Paola, pues entonces hacen monitoreo de gases y todo el tema de los cursos y todo el rollo, porque al final, lo que vale es que tú demuestres el cumplimiento y el control de los riesgos que tú establezcas, ¿vale? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que tengamos una excelente resto de semana. Aquí está la información con la que nos pueden encontrar en Posipedia. Como les decía, se meten a Posipedia y ahí pueden descargar conferencias como esta, la mía o la de otros expertos. Y pues obviamente la formación en la que ustedes se encuentran. Gracias, Sebastián. Gracias, Fernando. Y nos vemos en 8 días. Un abrazo para todos. Feliz día. Muchas gracias, ingeniera Erika. Agradecemos por tu intervención y por compartir con nosotros esta valiosa información de tu comunidad. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos mucho su compromiso y su participación con la que han abordado esta actividad. No olviden que pueden acceder a estas y muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados en nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles. Después de la finalización de este taller, podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educative. Por último, esta invitación es para nuestros habitantes de Orito y sus cercanías, para que puedan participar este lunes 22 de septiembre en nuestro seminario de actualización legal en riesgos laborales, el cual se llevará a cabo
en el auditorio de Cointranvía. En el chat podrán encontrar el enlace de registro y en la siguiente imagen toda la información en la cual podrán registrarse también. Asimismo, para todos nuestros habitantes de Leticia, extenderemos la misma invitación. Este lunes 22 también contaremos con el seminario de actualización legal en riesgos laborales. Va a ser en el Hotel Anaconda. Igualmente, en esta imagen y en el chat encontrarán el enlace de registro para que puedan estar inscribiéndose. No se pierdan estas acciones educativas. Recuerden que no tienen ningún costo y son completamente certificadas para nuestros afiliados. En este caso, muchas gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy por su participación. Que tengan un excelente día. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.